Seguimos en Política, Producción y Trabajo y con Fanny Vega tenemos una nueva invitada que es Fernanda Vallejos, economista, integrante del Foro del Pensamiento Económico, columnista de la revista 23 y en verdad es una de las figuras que desde la condición de economista es una de las figuras que mejor sale a enfrentar el debate público para sostener las convicciones que tiene, porque ella apoya el modelo económico de esta gestión del kirchnerismo que ya lleva 11 años de gestión. Gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. No, gracias a ustedes. Estabas escuchando a Alicia Siciliani, dice que algo debe estar mal si hay tantos economistas discutiendo a nivel nacional. Sin embargo, también hubo un reconocimiento de ella de que hay cosas de la política que han sido reivindicadas. ¿Cuál es tu lectura? No, a ver, hay una parte que coincido con lo que ella planteaba y es efectivamente la necesidad, yo diría, permanente, ¿no? de rescatar el valor de la política, esto pese a que soy economista, pero reconozco el lugar de preponderancia que debemos asignarle a la política conduciendo la economía. Efectivamente hay muchos economistas pululando los estudios de televisión y me parece que tiene que ver con la pretensión de instalar esta idea de que hay muchas cosas que están mal y los economistas, como decía el general Perón, muchas veces son los personeros encubiertos de la entrega, ¿no? Y justamente de entregas estamos hablando en estos días y en esta discusión que nos tiene embarcados en la cuestión con los fondos buitres. Vos sos muy joven, tal vez no recuerdes que en la dictadura se decía que la política era algo demasiado serio para dejarlo en manos de los militares. Pasado el tiempo, ¿se puede decir que la economía es algo demasiado serio para dejarlo en manos de los economistas? Sí, indudablemente tiene que estar en manos de la política porque, a ver, la política es la representación popular en última instancia, ¿no? Es la que da mandato entonces, para generar política. Aquí de lo que se trata no es de recuperar el valor del político per se, sino justamente el valor del mandato popular cristalizado a través de aquellas personas que se deciden a representar ese mandato. Tratamos de pasar por varios de los temas y los acotamos en los minutos que nos quedan de programa. ¿Cuál es la lectura que le deberíamos dar a esta última dictamen de desacato del juez Griesa sobre el accionar de la Argentina contra los fondos buitres? Mira, la verdad es que uno podría hacer consideraciones jurídicas, se ha abundado bastante, me parece que se inscribe en esta lógica o falta de lógica, este enjambre jurídico que Griesa ha ido tejiendo con cada uno de sus fallos y mandatos, porque la verdad digo que esto, pensar que una figura de desacato, que es una figura pensada para privados, puede tener aplicación sobre un Estado soberano, escapa toda racionalidad jurídica. Ahora, más allá del análisis jurídico, me parece que esto, se inscribe en una discusión que ha trascendido ese marco, ¿no? Que está en el terreno de la política, justamente, claramente instalado. Entonces, este juez que aparece desde hace ya tiempo, más cercano a presentarse como un representante legal y político de los fondos buitres antes que como una figura llamada a impartir justicia e imparcialidad, bueno, termina convalidando una vez más el reclamo que los fondos buitres venían haciendo y esto aparece como un elemento más extorsivo en la lógica que se viene planteando, ¿no? Donde la pretensión es forzar a la Argentina a un escenario que la Argentina de ninguna manera va a convalidar, porque acá hay cosas importantes que yo quiero señalar y también escuchando lo que decía anteriormente Alicia la Siciliani. diputada, porque, a ver, se critica a veces la estrategia del gobierno y se dice que el gobierno debiera haber negociado. Primero, los fondos buitres en ningún momento han tenido intención de negociar y no ese es el negocio de los fondos buitres. Segundo, los márgenes de negociación del gobierno que algunos imaginan no queda claro muy bien cuáles eran, ¿no? Porque la realidad es que el gobierno no hubiera podido, como no puede ir ahora en ninguna instancia, ir a ofrecer a los fondos buitres ninguna condición diferente de la que estaba presentada en las ofertas de canje, porque esto es lo que determina nuestro propio orden público al que el Estado Nacional
por supuesto se debe, a menos que hubiéramos estado dispuestos a convalidar lo que justamente está buscando el fallo de Griesa, que es voltear la reestructuración de la deuda soberana argentina y retrotraer entonces a la nación a una situación previa a la renegociación, lo cual implicaría, por supuesto, que la Argentina, de haber convalidado eso, estaría emitiendo deuda por volúmenes siderales y nuevamente, para decirlo claramente, maniatando las posibilidades de crecimiento y de desarrollo de la nación. Eso que se decía, que decía la diputada también, la potencialidad energética de la Argentina, lo que vos señalabas, la potencialidad en materia productiva, de recuperación de las capacidades científico-tecnológicas, el desarrollo nuclear, el desarrollo satelital, todo esto que hemos puesto en valor a lo largo de los últimos 11 años con el esfuerzo de los 40 millones de argentinos, estaríamos hipotecándolo nuevamente en función de la deuda externa. No me cabe ninguna duda que no es esta la voluntad mayoritaria del pueblo argentino y por eso me parece que el gobierno está claramente interpretando lo que es la voluntad del pueblo, que en definitiva lo ha votado para ejercer la defensa de ese interés y no de otro. Brevemente, ¿se afecta la soberanía del país con el fallo de Griesa? Sí, claramente, digo, todo este proceso ha sido un proceso que ha avasallado la soberanía argentina y además, en términos jurídicos, que está avasallando el derecho internacional y la legislación de inmunidad soberana que rige sobre los estados. Hay un tema que me preocupa, porque la verdad es que suena temible, dicho así. Están diciendo estos días economistas, periodistas, analistas, que el Banco Central de la República Argentina está en quiebra, que tiene menos reservas que las que debe pagar en sus próximos vencimientos. ¿Esto es real o no, tenemos una situación distinta para explicar ante la sociedad? No, digo, por supuesto que no es real, digo, me parece que forma parte de una estrategia que tristemente se acerca demasiado a la estrategia del lobby de los fondos buitres y esto da a pensar cuáles son los intereses que defienden algunos voceros que expresan algunas cuestiones. La verdad es que el nivel de reservas del Banco Central en términos de stock es un nivel alto si uno lo compara con niveles históricos y si lo compara con lo que sucede en otros niveles del mundo. La Argentina está desendeudada y además, digo, los niveles de stock que tenemos, por supuesto que no solamente que son suficientes para atender los requerimientos que tienen que ver con la deuda y también con las importaciones de la economía, sino que además la buena noticia es que el resultado de esta política de desendeudamiento que nos hemos dado a lo largo de todos estos últimos años y que también reconocía la diputada en el bloque anterior, nos permiten pensar que a partir de los años siguientes la Argentina, como nunca, desde hace larguísimas décadas, yo diría desde aquella etapa de desendeudamiento con Perón, hace tiempo que la Argentina no tenía niveles de vencimientos tan bajos, los cuales nos pone en una situación de solvencia más que importante y con una gran potencialidad además para disponer cada vez de mayores recursos para financiar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo y tener menos obligaciones respecto de la deuda. Brevemente, hay dos cosas. Estamos frente a un ataque de los mercados contra la economía argentina, con el dólar a 16 pesos en el mercado blue. Sí, estamos, yo diría, obviamente con un fuerte componente especulativo en lo que hace a la coyuntura económica, donde se mezcla, me parece, las tensiones que tienen que ver con la restricción externa, la vocación devaluadora de los sectores que sabemos se benefician y permanentemente intentan forzar esta situación, y menciono puntualmente al sector exportador de commodities y al sector financiero, que son los grandes ganadores de situaciones de devaluación en la economía, y también como condimento de esta cuestión, por supuesto, el escenario preelectoral y la vocación ya política, además de económica, de generar condiciones de inestabilidad que perjudiquen en definitiva al gobierno. La presunción que tienen algunos sectores de la política opositora de que sus mejores posibilidades están de la mano con que al gobierno le vaya mal, sin entrar a considerar que al gobierno le vaya mal significa el perjuicio de los 40 millones de argentinos. Fernanda Vallejos, muchas gracias por compartir con nosotros el programa. Le entregamos Yahweh Huarpe, el libro que va a ser presentado el próximo 10 de octubre en la legislatura, y nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Política, Producción y Trabajo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la legislatura. Sí, eso.